Bueno, como les comentaba hace un rato, yo tengo varias inquietudes acerca de la reapertura de nuestros templos para el inicio de nuestro culto público. Inquietudes que seguramente son también de muchos de ustedes, los fieles, los católicos. Y quiero de alguna manera en este momento pues compartir esas inquietudes. Porque cuando escuchamos decir en las noticias, por ejemplo, que se va a dar la reapertura o que ya el gobierno a través del Ministerio de Salud ha entregado una resolución para la reapertura de los sitios religiosos, pues hay muchas voces que se encienden, especialmente de políticos, de gobernantes, que empiezan a decir que eso es un riesgo. Y es un alto riesgo. Lo escuchábamos decir esta semana precisamente con la gobernante de la capital, pero seguramente ese pensamiento es de otros gobernantes. Ese pensamiento seguramente también otras personas lo tienen. Y yo quiero que miremos eso, que si ese pensamiento realmente tiene un sustento en una investigación, en un estudio real, si realmente hay un estudio que avale esa inquietud. Porque como les decía, hay gobernantes que afirman que si se abren los templos va a ser muy peligroso. Y yo quiero preguntar eso, ¿será peligroso si se da la reapertura de nuestros templos? ¿Eso será un riesgo? Decía aquella gobernante que es 500 veces más peligroso que cualquier otro sitio. Y yo me hago esta pregunta. Esa expresión de que es mucho más peligroso que cualquier otro sitio, ¿tiene un sustento? ¿Hay algún estudio? A mí sí me gustaría saber realmente si nuestros dirigentes tienen un estudio que diga que en los templos o en los sitios religiosos donde la gente se congrega a misa puede ser de alto riesgo. ¿En dónde está ese estudio para que lo diga? Pues fíjense ustedes que hemos respetado desde el comienzo, porque nos sumamos sin duda a ese deseo del cuidar la salud, del cuidar la vida de todos. Y por eso desde que inició el confinamiento, la cuarentena allá en marzo, todos nuestros templos se cerraron y nuestro culto se volvió un culto privado, es decir, celebramos a puerta cerrada con un grupo muy reducido de colaboradores, pero la mayoría de fieles pues no asisten. Entonces, otra pregunta: ¿dónde se han contagiado la mayoría de los que hoy están en las estadísticas? ¿Dónde se han contagiado? ¿Acaso se contagiaron en los templos? Pero si estos están cerrados, ¿acaso se contagiaron reuniéndose en la Eucaristía alabando a Dios? Si nuestros templos están cerrados, no se han contagiado en nuestros lugares de culto.
Y cada día las estadísticas de contagio suben en las capitales, en nuestra misma ciudad de Tuluá y en algunos municipios. Y nuestros templos están cerrados. ¿Dónde se están contagiando? ¿De dónde acá entonces algunos gobernantes y líderes, pero también ciudadanos, dicen que es un peligro, que es un riesgo, que se reabran los templos, si todos los contagios se han dado por fuera? Y entonces yo quiero de nuevo hacer esa pregunta, por si algún gobernante o líder tiene el estudio, que diga, tenemos un estudio que prueba que en los templos la gente se contagia. Afirman otros, es que no es lo mismo afuera que adentro. Los templos son lugares cerrados. Oigan, y los bancos no son lugares cerrados también, con aire acondicionado. Los centros comerciales no son sitios cerrados también. Nuestros templos tienen puertas, tienen ventanas, son espaciosos la mayoría de ellos. ¿Por qué el contagio? ¿Dónde hay más peligro? Esa es otra pregunta. Y me surge a mí una duda, si realmente nuestros gobernantes o nuestros ciudadanos tienen objetividad en eso de que no se reabran los templos porque son un riesgo, basados en evidencias científicas y en estudios serios, o realmente es un reflejo de su antipatía por lo religioso y están proyectando más bien eso y están usando como excusa la pandemia porque son personas que no quieren la iglesia o que no creen en Dios o que tienen aversión a la religión. Y entonces dicen, no los abramos, y se escudan en el tema de la pandemia. Es decir, aquellos que dicen que no se abra, lo están diciendo porque tienen evidencia clara y científica de que es un riesgo, o porque están expresando su sentimiento de rechazo a la iglesia, a lo religioso, y no se atreven a decirlo, o menosprecio inclusive. No hay estudios. Es más, para cualquiera de ustedes que simplemente observen y salen por la calle en nuestras ciudades y pueblos, ven que la gente está aglomerada, entra a los bancos, por ejemplo, y hacen filas sin guardar la debida distancia, muchos a veces sin el tapabocas correctamente puesto. Es en la calle donde puede haber más contagios y donde seguramente toda la gente que está contagiada actualmente han sido tocados por ese virus. Yo quiero decirles a ustedes que nuestros templos y nuestras parroquias siguen cumpliendo, porque obedecemos las directrices de las autoridades que nos han recomendado desde el comienzo. Pero cuando escuchamos decir que se abre esto, que se abre aquello, y que nuestros templos son un riesgo, a mí me suena eso como a un desprecio por lo religioso. Me suena eso
como a un rechazo por lo religioso, por lo cristiano, por lo espiritual. Dicen otros, sobre todo en las redes, que generalmente no son católicos, no son cristianos, no son creyentes. Dicen, no, es que podemos seguir, pueden orar, dicen, en las casas, porque Dios está en todas partes. Eso es verdad, Dios está en todas partes, y a Dios lo podemos adorar en nuestro cuarto, en nuestra casa, eso es verdad. Pero nuestros templos son lugares donde nos congregamos los creyentes para rendir culto público a Dios. Ahora, que hayan personas no creyentes que no consideren eso un valor, pues eso es respetable. Eso es respetable. Que a esa persona no le guste ir a un templo a rezar porque tenga su propia idea, eso es respetable. Pero carajo, que respete a los que tenemos otra idea de Dios, los que nos gusta tener una relación con Dios distinta. O si no reza porque no cree en ningún Dios. ¿Volvió? Ya. Muy bien, hay fallas técnicas a veces con el internet que nos falla, pero que no nos falla a nosotros, los cristianos de verdad, nuestras convicciones. Miren, no es lo mismo la Eucaristía virtual. La hemos tenido porque es el medio que tenemos y llega la palabra de Dios a sus casas. Pero para los que somos católicos, los sacramentos, lo correcto, lo normal, lo ideal, es que los sacramentos los vivamos presencialmente. Eso es lo normal. Uno escucha también a pseudo católicos, falsos católicos, diciendo, es que yo no necesito ir a la iglesia. Mijito, si usted está diciendo eso, usted no es un católico, porque el católico que es católico entiende con claridad la diferencia entre la misa virtualmente, que es una ayuda por las circunstancias, y la misa presencial, donde usted puede participar vivamente de ese encuentro con Jesucristo vivo en la Eucaristía. Pero claro, hay gente no católica opinando sobre algo católico. Entonces yo no entiendo por qué gente no católica opina sobre cosas católicas. Lo católico lo entendemos nosotros los católicos, que los otros respeten lo nuestro. Quiero además decirles, miren, no estoy diciendo que se abran o no se abran los templos. Estoy diciendo es que nuestros gobernantes, nuestras autoridades, nuestros líderes realmente sean en esto más objetivos, más claros y menos temerosos. Si nos quieren prevenir del COVID, del virus, entonces que arreglen los sitios donde hay aglomeraciones de gente, donde se contacta la gente, donde se cruza la gente. En las calles, salgan aquí en Tuluá por las calles céntricas, todo el mundo se cruza. Salgan a los parques, todo el mundo se cruza. Vayan a las fachadas de las casas en los barrios populares, todos los vecinos sentados allí junticos. Vayan a los bancos, las filas, amontonados. Vayan a los almacenes, vayan a otros sitios. Pero no, como que si el virus fuera católico y solamente está en los templos católicos o en los templos cristianos. Entonces, como el virus es católico, no se pueden abrir los templos porque el virus es católico y si usted entra al templo, se contagia. Falso. El virus no es católico, ese no tiene religión,
contagia a cualquier persona, también a los ateos, también a los no creyentes los contagia. Y no los contagia en los templos, los contagia en los otros sitios, en la calle o en los sitios ya mencionados, hasta en la propia casa. Y por último, quiero decirles a los fieles que los templos católicos, al menos, estamos organizando. Los párrocos, la iglesia irresponsable, colabora con esta prevención y por eso nos hemos unido apoyando a las autoridades sanitarias y por eso nuestros templos los estamos organizando. Miren todos, ya les he mostrado en otras ocasiones el templo, este está organizado para 120 personas. No van a poder venir todos, no vamos a llenar el templo como lo llenamos habitualmente, pero está habilitado ya para un grupo reducido de personas. Las bancas están ya organizadas para 2 personas y para una, haciendo un triángulo. El piso está con las señales. Vamos a tener en la entrada 2 puertas de entrada, con los tapetes, con el termómetro, con lavado de manos. Vamos a tener la salida por otra puerta. Vamos a tener el distanciamiento de 2 metros mínimo. Aquí vamos a estar más separados, más organizados que en cualquiera de otro sitio. Y yo reto a las autoridades inclusive, o a los enemigos de la iglesia, o a los enemigos de la fe, los reto para que me muestren si no estamos más organizados. Claro, es un riesgo en cualquier sitio donde reunamos, pero estamos organizándonos. Y yo quiero decirle a los fieles católicos, cuando se reabran los templos, cuando nos dé autorización ya el Estado, la autoridad local y el obispo, que van a ser muy ordenados, van a ser muy disciplinados, se van a inscribir, deberán inscribirse, cumpliendo, que no estén enfermos, que no tengan gripa, que no estén dentro de los restringidos, mayores de 70 años o menores, no podrán, porque eso está estipulado por las autoridades, y asistirán al templo de manera segura. Tendrán que venir con el tapabocas, tendrán que mantener la distancia, el no contacto físico. Eso lo vamos a hacer todos, sin hacer montoneras, desorden, sin nosotros ser motivo o causal de contagio. Mis queridos espectadores, de verdad, sigamos en esta tónica de expectativa, sigamos esperando, pero que también nuestros líderes vayan mirando, porque la vida sigue y no podemos tener el templo cerrado toda la eternidad. La vida sigue, que sigue distinta, por eso tenemos dispuesto para que de manera distinta y más segura podamos continuar. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, siempre consulte al párroco de su parroquia. Y a los que de pronto no sean católicos, no sean de nuestra fe y quieran opinar en contra, yo les digo, miren, respeten nuestras creencias, respeten nuestras ideas. Les hablo como sacerdote, pero también como ciudadano. Y como ciudadano también tengo derecho a opinar y a decir, porque hay gente que quisiera que no opináramos ni dijéramos nada. Así que muchas gracias, seguimos, vean el templo, está organizado y nos estamos organizando. Cuando nos digan, ya estaremos listos. Por lo pronto,
seguimos con el culto privado, es decir, a puerta cerrada, hasta tanto no nos autoricen las puertas abiertas. Y finalmente, cuídense, que ese enemigo, el virus, anda por allí, buscando a quién agarrar. Cuidémonos todos para que esa pandemia no siga en crecimiento. Por el contrario, con el cuidado y la responsabilidad, responsabilidad de cada uno, logremos bajar el índice de crecimiento. A todos ustedes, muchas gracias, y si desean puede compartir esta transmisión. Buen día para todos.